utilicen en caso necesario. Y vamos a hablar ahora sobre el movimiento de una partícula de fluido, que es la cinemática de una partícula de fluido. Vamos a ponerlo de esa manera. Voy a ponerlo como una anotación que nos deje, pues, digamos, el resultado final, aunque voy a ir describiendo algunas cosas. Cinemática de una partícula de fluido. Cinemática de una partícula de fluido. Como estamos hablando de una partícula de fluido, pues entonces entendemos que no es como tal un elemento puntual como un sólido, ¿verdad? Porque pues, al decir fluido obviamente estamos haciendo esa diferencia, pero tenemos que asociarla de alguna manera a algo conceptual que logremos visualizar, y entonces un elemento de fluido lo podemos caracterizar como una partícula y sobre el cual vamos a hablar. Esa partícula de fluido o elemento de fluido infinitesimal, sería algo como esto. Esta partícula tiene la posibilidad de trasladarse. Lo que es más, podría llevarme esta imagen para allá, para nuestro apunte, y solamente para ir colocando algunas cositas que nos ayuden a la definición de este trabajo. Y es una partícula de fluido que tiene posibilidad de moverse de dimensiones de X, de Y, de Z en un sistema coordenado X, Y, Z. Y al moverse en una trayectoria cualquiera, esta partícula de fluido tiene la posibilidad, pues obviamente, de trasladarse, de tener una rotación, esperando que esta línea se entienda que se está moviendo pues tridimensionalmente y de manera arbitraria, curva, una trayectoria generalizada, pero no solamente eso. Si fuera una partícula puntual, tendría la posibilidad tal vez de rotar, pero no la estaríamos visualizando. En este caso, es más fácil imaginar cómo esta partícula de fluido, que es un elemento de fluido infinitesimal, pues aparte de tener esa traslación y rotación en el movimiento generalizado, puede deformarse como tal y además tener una rotación en sí mismo del elemento. No tendría la misma orientación en este punto que en este punto. Esa es la idea. Yo me voy a ir siguiendo con el libro, qué es lo que nos está hablando, y yo voy a ir mostrando solamente algunos detalles de justamente lo que queremos abordar para llegar a una ecuación muy particular. Esto es una partícula de fluido infinitesimal que tiene una situación de cambio en el espacio del tiempo t hasta el tiempo t más delta de t. Aquí no me lo copió no me copió bien este positivo. ¿Sí ven? Aquí t más delta de t. Lo ponemos para que no se me pierda. Bueno, entonces, esta cinemática que nosotros queremos abordar, vamos a visualizarla en el plano de tal manera que el campo de velocidad, digamos, sí, campo de velocidad o la velocidad de la partícula, está definida en función de 4 coordenadas, 3 espaciales y una temporal. Nosotros de la cinemática lo que queremos es la velocidad, perdón, la aceleración. Voy a definirla aquí, bueno, no definirla, sino escribirla nada más, que la velocidad de esta partícula está definida como este vector, que es la velocidad vamos a ponerlo como está allá, velocidad que sería función de X, Y, Z y T. Cuatro coordenadas. Es esta ecuación de aquí, lo pongo también como vector esta parte, ¿no? Porque al final esta se va
a descomponer en tres componentes que a su vez son función de estas cuatro variables. O sea, cada dirección tiene la posibilidad de hacer esto, ¿no? Entonces, como decíamos, la aceleración de una partícula de fluido pues tendrá que ser la derivada de esta velocidad, que inicialmente la velocidad es el cambio de posición, y ese cambio de posición está determinado por cómo es que se mueve esa partícula. Y esa partícula, en forma muy general, tiene la posibilidad de trasladarse, únicamente hacer una traslación así como tal, pero también puede tener una rotación, pero además puede tener una deformación que puede ser angular o puede ser una deformación lineal. Eso es lo que sucede de manera muy generalizada en esto, ¿sí? O sea, aparte de que tuvo un movimiento aquí traslacional de la partícula, de forma muy general, como digo, en el espacio, pues tiene la posibilidad de rotar y deformarse angular y linealmente. Entonces, esta velocidad de esta partícula en un tiempo t está dado por, digamos, esta expresión. Y cuando ha pasado un tiempo t más delta de t, pues lo que sucede es que ya no lo evalúo la velocidad en la coordenada x, sino ahora en la coordenada x más delta de x, esperando que se entienda que aquí esto tendría que hacer un traslado o un cambio diferencial en la posición de las tres coordenadas, y serían justamente estas tres eh, velocidades. Para no escribir, me los voy a llevar como imagen y voy a irlas colocando, porque quiero avanzar y me gustaría dedicarme, después de la ecuación de momento, a la... Perdón, después de la ecuación de la aceleración, a la ecuación de momento en las fuerzas, que es la que me va a tomar mucho más tiempo. Entonces, en el tiempo t, pues es esta expresión, y en el tiempo t más delta de t, pues tenemos esta otra expresión, que sería la velocidad evaluada en cada una de las coordenadas. Si me dejan. Ahí más o menos, sí. La velocidad evaluada en cada una de las coordenadas que han incrementado pues un diferencial, ¿no? En X, en Y y en Z. Entonces podríamos hacer que el cambio de velocidad de esta partícula, o sea, el diferencial de velocidad, si hacemos una diferenciación de esta definición de velocidad, pues nos damos cuenta que tiene variaciones con respecto de cuatro variables. Por lo tanto, al hacer una diferenciación, tendríamos que ir haciendo una diferenciación parcial de cada velocidad con respecto de cada una de las coordenadas. O sea, primero con respecto de X, luego con respecto de Y, con respecto de Z y con respecto de T. Esta expresión no es una derivada, porque una derivada básicamente es una relación de cambio, cómo cambia una propiedad con respecto de otra propiedad. Y una aceleración es básicamente el cambio de la velocidad con respecto del cambio del tiempo. Esta expresión, logran visualizar cómo es, la coloco aquí, esto sería diferenciando, voy a ponerlo así, diferenciando queda esta velocidad derivada parcialmente con respecto de x por diferencial de x. Luego, esta velocidad derivada parcialmente con respecto de y por diferencial de y. Luego, esta misma velocidad diferenciada parcialmente con respecto de z por el diferencial de z, esto de aquí. Y luego la velocidad, o sea, esta misma velocidad diferenciada parcialmente, o derivada más que diferenciada, derivada parcialmente con respecto de t por el diferencial de t. Si se dan cuenta, aquí este diferencial de x tendría que eliminarse y me queda el diferencial, que es lo que estoy obteniendo. Pero en lugar de ello, lo que hago mejor es la interpretación de la derivada de la velocidad con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z y con respecto de t.
Aquí me puedo dar cuenta que no es una aceleración. O sea, cada término de esta ecuación no es una aceleración. Pero si dividiendo entre diferencial del tiempo, dividiendo entre diferencial de t, ah, entre diferencial de t, o sea, esta ecuación dividida entre diferencial de t, creo que ahora sí ya la escribo, ¿no? Lo que quería era irme ahorrando algo de tiempo para poder establecer esta ecuación. Y queda que al dividir esto, pues me quedaría el diferencial de la velocidad de la partícula, es esta, con respecto del tiempo. Lo voy a dejar así, lo único que estamos haciendo es dividir entre diferencial de tiempo. O sea, no se tomó la derivada, sino más bien que se hizo el diferencial primero y luego ya se dividió entre el diferencial de tiempo. Diferencial de velocidad sobre el diferencial de tiempo. Y entonces aquí nos queda la parcial de v con respecto de x, que esto vino de la diferenciación, que multiplica al diferencial de x de la partícula, o sea, la posición dividido entre el diferencial de tiempo, ¿no? Cada término debe ser dividido entre el diferencial de tiempo, más la parcial de la velocidad con respecto de y, que multiplica al diferencial de y, que es la posición de la partícula con respecto del tiempo, más la derivada parcial de la velocidad con respecto de z por el diferencial de z de la partícula, o sea, la posición de la partícula, con respecto del tiempo. Este diferencial de z, o el diferencial de y, o el diferencial de x, espero que no les cause inconvenientes, que básicamente representan la diferencia de posición entre este punto menos este punto. ¿Por qué? Porque es el tiempo que ha transcurrido entre t y delta de t. Desde t hasta t más delta de t. Si hay algo que deba de explicar de manera diferente, pues háganmelo saber. Y luego sería más la derivada parcial de la velocidad con respecto del tiempo por el diferencial de tiempo, este diferencial, sobre el diferencial de tiempo. Quise dejarlo así para que veamos pues las operaciones y entonces lo que vemos aquí pues es que esto se convierte en un 1 y que esto de aquí corresponde básicamente a la derivada de x con respecto del tiempo, pues es una velocidad, y es una velocidad que, como es únicamente en la dirección y, se llama u. Y luego esta se llama v, y esta se llama w. Cuando esta de aquí se llama aceleración de la partícula, y además esto es un vector, porque estamos haciendo una derivada de un vector. Si escribimos esto, entonces de manera ya reorganizando, por decirlo así, reorganizando, tenemos que la aceleración de una partícula de fluido, voy a ver si lo tengo. Sí, lo sigue dejando como una aceleración de una partícula de fluido. Le sigo dejando esto y de todas maneras ahorita lo seguimos explicando. Luego esta U la voy a colocar aquí primero y luego por la parcial de V del vector velocidad con respecto de X, más V, la parcial de la velocidad con respecto de Y, más W, la parcial de la velocidad con respecto de Z, más la parcial de la velocidad con respecto del tiempo, dado que aquí esto se fue un 1. Entonces, esta es la aceleración de la partícula, pero esto es una cantidad vectorial. En forma de componentes, a ver, voy a decir aquí, que corresponde a la aceleración de la partícula de fluido, que corresponde a la aceleración de la partícula de fluido. De la partícula de fluido.
Lo que es lo mismo, bueno, voy a ponerlo así para no escribir tanto, derivada de la velocidad respecto del tiempo. Lo mismo que ya sabemos, respecto del tiempo. Ok, bueno, nos damos cuenta que esto es una cantidad, le voy a poner también una cantidad vectorial. Cantidad vectorial. Ahora, como es una cantidad vectorial, entonces voy a agregar a escribirla en forma de componentes. Voy a poner la componente de la aceleración X. Yo espero que lo veamos, que es de la partícula. Y entonces me quedaría esta U por la parcial, como esta es una V que tiene en forma general componentes de velocidad, tal vez eso no se vea. Lo voy a poner aquí. Esta velocidad es una velocidad que tiene componentes en I, en V y perdón, en I, en J y en K. ¿Sí? Y cada una de ellas es función de X, Y, Z y T. A ver si logran verlo. Entonces, aquí sería la aceleración en X, la parcial únicamente de la componente U de esta velocidad, porque estoy haciendo la aceleración en X, la parcial de U con respecto de X, más V, que sería esta de aquí, por la parcial de U con respecto, pero ahora de Y. Recuerden, esta U es función de X, Y, Z y T. Y luego, más W la parcial de U con respecto de Z, más la parcial de U con respecto del tiempo. O sea, solamente estoy tomando la componente en X. Luego voy a escribir de la misma manera la aceleración en y esta va a ser U. Ahora estoy tomando la componente en Y de esa velocidad con respecto de X, más V, la parcial de V con respecto de Y, más W, la parcial de V, con respecto de Z, más la parcial de V con respecto del tiempo. Luego, la aceleración en Z, pues igual muy sencilla, sería U, la parcial de W, que es la componente en esa dirección, con respecto de X, más V, parcial de W con respecto de Y, W parcial de W con respecto de Z, más la parcial de W con respecto del tiempo. La intención de escribir las tres componentes es que veamos que es U como factor común, V como factor común, W, y luego la derivada parcial de U con respecto de X, o sea, todas son derivadas parciales en esta columna con respecto de X, de cada una de las componentes, que sería U, V y W. U, V y W, U, V y W, o sea que esto hace, digamos, la extensión de esta expresión que está aquí. O sea, esto en realidad está muy extenso. No son los cuatro términos que parecieran estar aquí, sino que son cuatro de cada componente. O sea, es la aceleración total de la partícula de fluido. Yo creo que voy a poner esta nota para que quede ahí como remarcado lo que acabamos de decir. Aceleración total de la partícula de fluido. Aceleración total de la partícula de fluido. Esto, lo cual corresponde a la derivada material, lo cual corresponde
a la derivada material derivada sustancial o derivada total. Derivada material, derivada sustancial o derivada total. Y aquí voy a poner derivada total sería esta expresión. Entonces, aquí básicamente, pues lo que queremos escribir es que, por lo tanto, la derivada, por lo tanto, la aceleración de la partícula es igual a la derivada total del vector velocidad, que es un campo de velocidad. Ya no tengo que decir con respecto del tiempo, sino esto de aquí. Y luego, además, entonces, me voy a dar cuenta que esto puede ser escrito como esta U, esta V y esta W, pues corresponden a las componentes de la velocidad, a las componentes del vector velocidad, que sería algo así. Luego lo puedo multiplicar punto por nabla de velocidad, que sería esto de aquí. Esto es nabla, o sea, parcial con respecto de X, parcial con respecto de Y, parcial con respecto de Z. ¿Es nabla de quién? Nabla de la velocidad, del vector velocidad, por eso lo ponemos aquí. Y luego ya sería más este término que corresponde a la derivada del vector velocidad, pero con respecto del tiempo. ¿Qué queremos decir aquí? Que la aceleración de una partícula de fluido, lo que es lo mismo de un campo vectorial, se constituye de 4 términos. 1, 2, 3. Los 3 primeros tienen la multiplicación de una componente de la velocidad por un cambio de la velocidad con respecto de una dirección. De hecho, esto sería como un gradiente. Y entonces, lo que me está demostrando aquí es que la aceleración no solamente es función, a ver si lo puedo hacer como en otros casos, la aceleración no solamente es función de decir la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. No es tan sencillo para un campo de velocidad. Para un campo vectorial en forma general, para nosotros de manera muy particular, el campo del movimiento del fluido, pues que es la velocidad, ¿no? Así. Bueno, ya no me va a dejar, ¿no? Porque lo estoy modificando, ¿no? Quería regresarlo, ¿sí? Sino que es función también de los cambios en la dirección. O sea, una partícula de fluido experimenta una aceleración en función de que cambie de posición. Si cambia de posición, por ejemplo, analizo este término, si la velocidad cambia con respecto de la dirección y ese cambio lo multiplico por una velocidad, obtengo una componente de la aceleración. Estos 9 términos, los primeros 3 de cada una de las componentes de la aceleración, se conoce como aceleración convectiva. Aceleración convectiva. Aceleración convectiva. Y luego el último término se conoce como aceleración local. Pongo un ejemplo para ver si logro explicarlo un poquito más. En una tobera podría ser que tenga, digamos, un flujo que se mueve aquí de esta manera. Y voy a ponerlo así. Tengo esta velocidad aquí y tengo esta velocidad de este otro lado. Y lo que es más, hasta la voy a representar más grande con la intención de visualizar que hay una partícula que está teniendo un movimiento que sería aquí. De este punto tiene una velocidad, perdón, y de este otro punto tiene otra velocidad.
Como ha incrementado una distancia X, no sé, de medirlo aquí nada más sería como decir esto. La idea es que esté aquí como la cota, ¿no? de la medición. Así, esta es la distancia, un valor L, si quieren un valor L nada más, o una distancia X, cualquiera de lo que esté viendo, ¿no? Eso dependerá mucho del sistema coordenado. Y voy a imaginar que hay un flujo másico que se está moviendo aquí, pero ese flujo másico es constante. Voy a ponerle así simplemente flujo másico constante. Bajo este ejemplo, este es nada más un ejemplo de explicar el término de aceleración convectiva. Ejemplo de aceleración convectiva. Ejemplo de aceleración convectiva. Si hay un flujo másico constante, quiere decir que la cantidad que se mueva a través de esta boquilla sería la misma cantidad siempre. O sea, lo que está entrando es lo mismo que está saliendo de manera... Flujo másico constante quiere decir que es estado estable. Por lo tanto, aquí hay una velocidad que yo podría llamarle una U1 y a esta podría llamarle una U2. Como hay un cambio de área, el área 1 es menor que el área 2, evidentemente, por lo que ya conocemos hasta el momento, la velocidad entonces es más grande. Y estarán de acuerdo que un cambio de la velocidad implica una aceleración. Un cambio de velocidad, o sea, el concepto de aceleración quiere decir que la velocidad cambió. Pero el concepto de aceleración generalmente lo tenemos asociado a que es un cambio con respecto del tiempo. Sin embargo, aquí puedo revisar que está sucediendo un cambio de velocidad, pero no porque haya cambiado el tiempo, sino porque cambió la posición. Y en el cambio de posición hubo un cambio de velocidad. Y por lo tanto, esto me refleja, indudablemente, por lo que entiendo de aceleración, que esto se llama aceleración. Y esta aceleración se llama entonces aceleración convectiva. Y generalmente estamos más acostumbrados a que el concepto de velocidad primero lo entendemos solamente como velocidad con respecto la velocidad de movimiento y luego, o la aceleración de un movimiento, y luego que pensamos que la aceleración solamente es una función respecto del tiempo, y no es verdad. En este caso, tal vez donde queda un poquito más oscuro para lo que yo voy explicando es el que no haya escrito estas ecuaciones, ¿no? Debí de haberlas puesto, tampoco era mucho lo que estaba rescatando de allá, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la velocidad de una partícula en un punto dado, en un tiempo dado, pues es una función de estas cuatro variables. En un punto posterior, pues quiere decir que esa función que existe la evaluó en esa particularidad de las coordenadas. X, Y, Z y T y el respectivo incremento. Haciendo una diferenciación, nos damos cuenta que es necesario diferenciar parcialmente con cada una de las direcciones, incluyendo la dirección temporal. Se hace la división con respecto del diferencial de tiempo y entonces es el concepto de aceleración. Y entonces ese concepto de aceleración es ese concepto sí, el concepto de aceleración viene a ser pues simplemente el cambio de la velocidad con respecto del cambio del tiempo. O sea, la clave de entender esta ecuación que estamos ahorita está aquí, en esto, en la diferenciación. De hecho, si lo pongo no como en la ecuación, sino más bien en este punto. Por eso cuando empecé a escribir esto, era la intención ya dejarlo como tal escrito. Con todo ello, entonces llegamos a justamente la derivada material. La voy a escribir nuevamente, nada más porque aquí le había dejado notas, pero voy a escribir entonces que la aceleración de una partícula, que es un concepto vectorial, es igual, y le voy a poner de manera extendida para que no se me vayan a perder, la parcial de la velocidad con respecto de x más v parcial de la velocidad con respecto de y
más W parcial de la velocidad con respecto de Z más la parcial de la velocidad con respecto del tiempo. Con esto, pues entonces estamos dejando esta ecuación que queríamos obtener. La derivada material, tal vez me conviene más escribirlo como derivada material para que, bueno, lo dejo así, de todas maneras ya lo dije acá arriba, ¿no? Que es la derivada material. La aceleración corresponde a la derivada material, para ya no detenerme más en esto. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? No, profe, de mientras no. Grábense bien No, pero este procedimiento. Ok. Como ven, yo no recorrí muchas páginas del libro. Aquí está, esto es lo que hemos escrito ahorita. Lo explica, si gustan, un poquito más adelante con estos cambios desde el vector de posición y demás. Léanlo. Aquí está aceleración convectiva, aceleración local. Esta es la ecuación que acabo de escribir y que incluso me va a regresar a escribir esta derivada material. Esto tiene que ver porque, bueno, pues ya habíamos mencionado desde el capítulo inicial los conceptos lagrangianos y eulerianos que nos requerimos para poder hacer la descripción de nuestro fenómeno del flujo de fluidos. Entonces, pues de esa manera llegamos a esto. Miren, incluso acá está, los tiene en orden diferente, pero de todas maneras al final lo tengo. Incluso aquí yo no le puse la P, ¿no? Pero debería de ser una P. También se tiene para coordenadas cilíndricas la derivada material, para que ustedes la tengan por ahí a la mano. Y hace algo aquí relacionado a lo mismo que estuve medio platicando, aunque debe de ser un ejemplo un poquito más amplio. Básicamente lo que yo quise explicar fue el concepto, ¿no? de la aceleración convectiva, que luego es la que no alcanzamos a visualizar. Más adelante, de hecho, después de mecánica de fluidos, deberíamos de tener un siguiente curso de mecánica de fluidos 2, que muy particularmente para el caso de aeronáutica tendría que estarse dirigiendo a la cuestión aerodinámica, porque después de ello, vamos a o sea, después de este primer curso, tenemos que estudiar el flujo de una manera en la que, voy a regresar a una imagen, en la que en el primer curso que tomamos nosotros no hacemos cuenta de lo que puede suceder con la partícula rotando en sí misma y haciendo este fenómeno más complejo y posible dentro de la naturaleza, que es la deformación. Y ahora, en la naturaleza, seguramente Dios no define elementos de fluido diferencial y que diga, ay, voy a construir el mar a través de muchos elementos diferenciales, y ahí está, ¿no? Jugando con pedacitos de este tamaño, ¿no? O sea, él hace algo muy diferente que nosotros, y esto es nada más una forma de expresión en cómo nosotros queremos entender lo que sucede en la naturaleza. Para nosotros entenderlo, requerimos de imaginarlo, y lo más sencillo es que lo imaginemos así, como un cubito. Pero la realidad es que en la naturaleza no es como tal un cubito bien definido y que podamos hacer esto. Es nuestra imaginación conceptual de poder entender el fenómeno del flujo del fluido, y que para poderlo analizar en la interacción con otros elementos, principalmente sólidos, dentro de una estructura o dentro de algún dispositivo de ingeniería, pues requerimos imaginarlo así, pero inicialmente no vamos a considerar la rotación. Y esa rotación entonces tendría que ser atendida en un siguiente curso, ¿no? Aquí tenemos una primera introducción para hablar acerca del rotacional, de la rotación, y luego que ven apareciendo conceptos, se empiezan a definir un poquito más a detalle, desarrollando las ecuaciones para poder hacer análisis muy especiales, ¿no? Rotacional, vorticidad, y luego definir alguna de ellas, es la circulación, definir alguna de ellas igual a cero,
son la primera parte de nuestros cursos y de hecho en un siguiente curso que vendría a ser para el caso de ustedes la aerodinámica. No vamos a entrar en eso, obviamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero justamente está planteado en, en esta sección así de manera muy breve e introductoria. Ahora vamos a la ecuación de momento. Esto es lo que yo quiero abordar, porque se me va yendo el tiempo. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. No, profe. ¿No? Ok. No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos para allá. Ecuación de momento lineal. Ecuación de momento lineal. Ya sabemos que la ecuación de momento lineal, pues es el cambio con respecto del tiempo del momento lineal, es igual a la suma de todas las fuerzas. Y eso es lo mismo que está escrito aquí, ¿no? Y esto lo está poniendo para un sistema de manera inicial, ¿no? Lo ponemos aquí para un sistema. Bueno, entonces, esto lo revisamos ya en las ecuaciones en forma integral, ya hicimos muchas cosas. A mí me interesa solamente pensar en esta transformación, ¿no? Que considerando para un sistema cuya masa, o un sistema de tamaño infinitesimal, voy a escribir esto. Recuerden que esto era para un sistema, pero macro o finito. Vamos a ponerlo ahora para un sistema, de tamaño infinitesimal, un sistema de tamaño infinitesimal, lo que vamos a tener es que, espero que lo imaginen, o sea, que recuerden que este sistema era algo muy grande y ahora va a ser algo pequeñito. ¿Cuánto? De este tamaño. Entonces, si tengo esto, podría decir que el diferencial de fuerzas, esto escrito nada más en orden diferente, el diferencial de fuerzas que aparezcan dentro de ese elemento de ese tamaño, pues va a ser igual a el cambio, aquí lo voy a poner, la derivada con respecto del tiempo de la masa por la velocidad, así. Y esto para el sistema, estamos hablando de un sistema de tamaño infinitesimal. Si sigo desarrollando esto, me quedaría como, lo ponemos aquí, el diferencial de fuerzas es igual entonces a esta cantidad, será oportuno que lo digamos, esta cantidad es diferencial. Y entonces, si lo saco de la integral, de la derivada, perdón, sería como tenerlo así. La derivada del vector velocidad con respecto del tiempo por el diferencial de masa. ¿Por qué? De tamaño infinitesimal, aquí es donde quería escribir esto, diferencial de masa, ¿no? Que tiene un tamaño de diferencial de volumen. Sistema de tamaño infinitesimal, así, o representado también por el diferencial de volumen, no sé si me sigan en esto, donde puedo identificar que esto corresponde a la aceleración. Y esta aceleración ya la conozco porque era lo que yo estaba desarrollando anteriormente, que es parte de la cinemática. Y además estas fuerzas corresponden a fuerzas que son, las voy a colocar aquí, de superficie, más el diferencial de fuerzas de cuerpo, es igual entonces a la derivada material del vector velocidad, multiplicando al diferencial de masa. ¿Me siguen en esta intención de explicar la ecuación de momento lineal? Sí, profe.
Sí. Ok, entonces es sencillito, ¿verdad? Porque lo único que estamos haciendo, y también ayer dije, de repente vamos a empezar a tirar derivadas así muy a diestra y siniestra y nos vamos a perder, pero quiero que lo vean desde el concepto más básico que es la segunda ley de Newton, el diferencial de fuerzas de superficie. Ya hemos platicado que las fuerzas se deben a estas dos cosas, y luego esto ya hemos definido que corresponde a una expresión que va de esta manera, que también será importante que me vaya grabando. V parcial de V con respecto de Y, más W parcial de V con respecto de Z, más la parcial de V con respecto del tiempo, y luego esto por la masa. La masa por la aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas. Segunda ley de Newton. Para adelante, pues vamos a exponer esta expresión de forma compacta como la parte elegante de la escritura de esta derivada total, y vamos a desarrollar las fuerzas. Donde es necesario, se requiere desarrollar, se requiere desarrollar las fuerzas. Y voy a poner así sobre el elemento de fluido. Este es mi trabajo que viene a continuación. Entonces, estas fuerzas actuando sobre una partícula de fluido son algo así como esto, ¿sí? Lo vamos a poner en términos no de fuerza, sino vamos a ponerlo en términos de esfuerzos, y luego lo multiplicamos por el área y entonces nos debe de dar lo que nosotros estamos buscando. No sé si sea más conveniente, me aprovecho de este diagramita y esperando que sea claro, y si no, de todas maneras hago algunos diagramas auxiliares para ir explicando lo que a mi parecer sea necesario, y lo que ustedes vean como necesario, pues también me preguntan, ¿no? Tenemos entonces esta imagen. Es un elemento de fluido. Elemento de fluido. ¿Qué pasa con un elemento de fluido? Bueno, lo voy a ver en un plano, en un plano X y Y. A ver a ver si lo alcanzan a ver ustedes. Voy a poner aquí un sistema coordenado, más que se vuelve muy grande, no me gusta. Lo voy a poner también aquí. Así, tengo un sistema coordenado, y más o menos, ¿sí? Y luego voy a dibujar entonces aquí un elemento, como es únicamente en un plano, voy a dibujar que mi elemento está así. Ese es mi elemento de fluido, visto en el plano. Voy a recorrer un poquito porque me va a ser necesario, así, y luego también lo voy a hacer para acá, para que me dé espacio a lo que quiero hacer, pero de todas maneras ya sé que lo tengo representado en el plano, y vamos a poner que es el plano X y Y, o sea que es nada más voy a quitar X y Y. Y entonces, sobre este plano, va a haber fuerzas que inicialmente voy a considerar
que las fuerzas sobre esta superficie están actuando de esta manera. Una fuerza aquí y una fuerza aquí. Cada elemento de fluido va a estar sometido, voy a ponerlas en diferente color, va a estar sometido a fuerzas que lo van a hacer posible estirarse. Bueno, un elemento de fluido va a tener una cierta complicación porque las fuerzas que actúan perpendicularmente a una superficie sería sobre algo como esto, tienen que ir hacia adentro porque es el principio de Pascal. Sin embargo, vamos a considerarlas en este momento como si fuera un elemento sólido. De hecho, si ya llevaron mecánica de sólidos, este tipo de elementos es parecido o es igual, de hecho. Así analizamos la mecánica del medio continuo y colocamos todos los esfuerzos posibles que tenemos en este elemento. ¿Cuáles son los esfuerzos posibles? Bueno, o fuerzas, pues en general son tres. Una perpendicular y dos tangentes. En el plano, yo solo puedo escribir las fuerzas que van en forma, pues al revés. Bueno, en el plano solamente puedo escribir dos de ellas sobre una de las caras, entendiendo que esto perpendicularmente a la vista que ustedes tienen de su pantalla, pues hay un espacio que viene a ser esta profundidad, que sería la dirección Z. Entonces, de este lado, y aquí pensando en este punto que estoy señalando, pues viene un vector, una línea como esta, que sería un esfuerzo tangente a esta superficie, que de hecho tampoco está dibujado aquí, y no lo dibujan por cuestiones de espacio. Entonces, lo que vamos a escribir ahora es, voy a poner solamente dos expresiones para explicarlo. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, pues vamos a continuar. Me deja moverlo, así lo dejo entonces. Bueno, lo muevo un poquitito, no me da oportunidad aquí a moverme. Ahí está. Bueno, entonces la idea ahora es escribir que este esfuerzo es un esfuerzo que en el centro vamos a seguir la misma lógica de lo que ya presentamos para la conservación de la masa, y este esfuerzo, como es normal, le voy a llamar sigma, le voy a llamar sigma por ser igual, y le voy a llamar sigma XX, y si no me equivoco ya había hecho la explicación de lo que corresponde en los subíndices. Creo que esto lo hice cuando estábamos hablando de el caso de la estática de fluidos. ¿Alguien que tenga alguna duda al respecto? ¿No? ¿Sí quedan claros los subíndices? ¿Seguros que quedan claros? Bueno, además, en una expansión en series de Taylor, considerando que el esfuerzo en el centro, en el punto O, similar a como hicimos para el caso de la conservación de la masa, pues entonces el esfuerzo ahora sobre esta cara que se encuentra a una distancia de x sobre 2, pues sería, truncados en los términos de orden superior, sería esta cantidad. Y del lado izquierdo, pues sería, digamos, el sigma xx, pero ahora menos la parcial de sigma xx con respecto de x por el diferencial de x sobre 2, que es la distancia sobre la cual me acerco para hacer la determinación de este esfuerzo. Para el caso de los esfuerzos cortantes, voy a escribir únicamente dos de ellos, que sería este de aquí arriba. Este de aquí arriba, y para hablar sobre los subíndices, está en la dirección X, por lo tanto el segundo subíndice va a ser X, y se encuentra perpendicular a Y, por lo tanto va a ser un tau YX más la parcial de tau YX. Esto que acabo de decir es lo que ustedes me dijeron que sí entienden, nadie me dijo que tenía alguna duda, entonces yo lo creo así, tau YX
con respecto, aquí es con respecto de y, dado que me estoy moviendo en esta dirección. Y luego por dy sobre 2. El de aquí abajo, que sería el correspondiente contrario, si ven pues uno es para en un sentido y en el otro en otro sentido, sería un tau yx menos la parcial de tau yx con respecto de y por dy sobre 2. Estoy hablando de este término y este es este término. No escribo los demás por cuestiones de espacio, pero pues básicamente este también tendría que ser un sigma, sigma y. Aquí si pongo este sería sigma y menos, aquí es menos, estoy en la parte de abajo, menos la parcial de sigma y con respecto de y por dy sobre 2. Y este de aquí arriba tendría que ser un sigma y más la parcial de sigma y con respecto de y por dy sobre 2. dy sobre 2, aquí no me quedó bien la... Ahí está, dy sobre 2, más o menos, ¿no? Me faltaron estos dos, ya no los escribí. Entonces, esto en forma general son la cantidad de esfuerzos que deben de existir en un elemento, que si lo veo en forma tridimensional, pues sería una cosa bastante grande. Ponerlo aquí. A ver si logramos dibujarlos de manera más o menos intencionada. ¿Cuáles serían la cantidad de esfuerzos que están aplicados? Aquí sí lo estaría viendo así más o menos. En el mismo sistema coordenado. Entonces, si aplico los esfuerzos, sería algo así. Un esfuerzo normal, un esfuerzo tangente, lo voy a poner más chiquito para que se vea mejor, un esfuerzo normal, un esfuerzo tangente y un esfuerzo tangente. Un esfuerzo normal sería aquí, un esfuerzo tangente y un esfuerzo tangente. Un esfuerzo normal, un esfuerzo tangente, aquí, y luego también tendría un esfuerzo tangente. Si esto lo pongo, vamos a dibujar aquí un sistema coordenado, bueno, pero es que nada más me va a dar el del plano. Voy a poner entonces un sistema aquí coordenado para que quede suficientemente claro. X, Y y Z serían X, Y y Z mi sistema coordenado. Cada uno de estos esfuerzos entonces correspondería, en cada cara existen 3 esfuerzos. Pero como existen caras en la parte de atrás, por lo tanto, pues tendríamos la visualización, a ver si lo hacemos aquí en la parte de atrás, me quedó en azul, pero no importa, tal vez se ve mejor, así, atrás hay 3 caras en este isométrico que no alcanzamos a ver. Solamente vemos las del frente, 3 del frente en el isométrico. Pero son 6 caras, entonces cada una de estas me representa una fuerza normal y 2 tangentes. ¿Cuántas fuerzas tengo sobre la superficie de este elemento? Total. Sí, sobre todo el elemento. 18. 18 fuerzas de superficie. En general, lo voy a poner así,
En general, se tienen fuerzas en la superficie del elemento. La superficie del elemento. Por lo tanto, el diferencial de fuerzas de superficie sería, cada superficie tiene una fuerza en cada una de las componentes. Entonces, el diferencial de fuerzas de superficie lo voy a poner como de la siguiente manera. Las fuerzas de superficie en X, fuerzas de superficie en X, más el diferencial de fuerzas de superficie en Y, que esto va en la dirección J, más el diferencial de fuerzas de superficie en Z, esto es en la dirección K, de esta manera. Entonces, para la dirección X, vamos a escribirlo, no sé si así lo va poniendo el libro, pero así no lo vamos a llevar nosotros. Para la dirección X, dirección X, tendría el diferencial de fuerzas de superficie en X, o sea, nada más esta cantidad, sería igual a imaginar qué es lo que está sucediendo aquí. La primera que voy a ver es esta. Esta va en X. Pero también voy a ver que esta va en X. Esta va en X. Este es normal, este es tangente, este es tangente. ¿Sí? Pero luego en la parte de atrás tengo también fuerzas que van en la dirección X, pero que van, según este sistema coordenado, en la dirección negativa. Y que cada uno de ellos vale lo que acabo de exponer acá en función de la expansión en series de Taylor. O lo que es lo mismo, si visualizan, esto es una fuerza en X, multiplicado por el área, también aquí me falta, ¿eh? Y esto una fuerza en X. Normales las dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces tendría aquí la sigma, espacial, sigma, XX, más la parcial de sigma XX con respecto de X por DX sobre 2. Y luego sería esto menos, no sé si le pongo aquí un paréntesis, menos sigma XX menos la parcial de sigma XX con respecto de X por DX sobre 2. Cierro esto y lo multiplico por el área. ¿Cuál área sería donde está actuando esta fuerza? De Y de Z. De Y de Z, ¿ok? Como estoy haciendo únicamente las de la dirección X, pues ya no le voy a poner ninguna dirección, porque aquí lo estoy diciendo, ¿no? Aquí estaba, está ahí. Aquí me doy cuenta que este término se van a eliminar, ahorita hacemos las operaciones, pero aquí solamente corresponden las que son normales. Ahora podría escribir esta fuerza, que corresponde con una fuerza en la parte de abajo en la dirección contraria. Esta fuerza, no sé si la escribí acá, sí, aquí está, es un tau YX. Voy a escribir todas las que tienen como subíndice AX, segundo subíndice AX. Entonces, aquí me quedaría un tau YX más la parcial de tau YX con respecto de Y por el diferencial de Y sobre 2. Esto lo pongo entre paréntesis porque en la parte de abajo, pero no la dibujé aquí, pero sí la tengo de este lado, está esta otra fuerza. ¿Sí la vemos? Y bueno, aquí en términos de un esfuerzo. Entonces aquí sería lo mismo, pero ahora con signo negativo. Tau YX menos la parcial de tau YX con respecto de Y por el diferencial de Y sobre 2. Cierro el paréntesis, cierro el corchete y lo multiplico por el área que ahora le corresponde. ¿Qué área? De X de Z. X de Z.
dx de z. Muy bien, dx de z. Dx de z. Pero adicionalmente existen otras fuerzas. Bueno, también aquí dijimos, son 18 fuerzas, 3 componentes. Quiere decir que existen 6 componentes, o sea, en términos de fuerzas, para cada una de las componentes. Aquí llevo 2 componentes, me faltarían otras 2 componentes, que son esta de aquí y una correspondiente en la parte de atrás. Esta sí ya no la dibujé porque sería en este plano, o bueno, ya no puse la expresión porque sería en este plano y no la estoy tomando en cuenta. Pero se encuentra aquí en el dibujo del libro, ¿no? Que sería esta tau perpendicular a z, pero va en la dirección x, y luego más su variación en el primer término de la expansión en series de Taylor, y además el correspondiente en la parte de atrás. De hecho, este diagrama, así como lo estoy viendo, básicamente corresponde a las fuerzas en la dirección x. Vamos a verlo, y aquí dirá, miren, esfuerzos en la dirección X sobre el elemento de fluido, que básicamente entonces es lo que estamos haciendo aquí. No lo estaba revisando, pero vamos de acuerdo. Aquí me faltó un más. Más la cantidad tau zx más la parcial de tau zx con respecto de z por dz sobre 2, así, menos la parcial de tau zx menos la parcial de tau zx sobre, con respecto de z, por el diferencial de z sobre 2, que es la distancia, ¿no? Cierro el corchete y ahora el área sería correspondiente a dx de y. dx de y. Me van siguiendo, es muy sencillo. Nada más voy a hacer una pregunta. Este signo que está aquí, ¿a qué se debe? Que sería, pues digamos, cada uno de estos signos que voy aquí poniendo en el círculo. ¿A qué se debe ese signo? A que la fuerza es contraria. Pero no solamente contraria. ¿Podrías explicarme un poquito más? Pues lo que yo me imagino que significa es para tener una partícula en equilibrio. Entonces la fuerza de la derecha se va a mantener en equilibrio con la izquierda por el signo. E igual las que son perpendiculares, las fuerzas producidas por tau. ¿Producidas por quién? Perdón. Por el esfuerzo cortante. Ok. Sí, ya lo último que dijiste fue el signo, y eso es lo que quería que dijeran, ¿no? El signo. Todo lo que dijiste es correcto, entonces es para que haya un equilibrio, vaya, existe una acción, existe una reacción, y existe una reacción en el sentido contrario, ¿no? Aquí hay una fuerza, pero esta claramente veo que va en la dirección positiva y esta va en la dirección negativa. Aquí podría poner para la dirección X y que quede todavía mucho más claro, le vamos a poner suma de fuerzas. Voy a quitar estos signos y voy a poner aquí suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas. Pues así, porque ya dije aquí atrás que era en X. Ahora sí realizo operaciones, me doy cuenta que este término con este término, este término, este término, este y este, y luego de hacer esta operación me doy cuenta también que quedaría como la parte de arriba, el 1 medio, este negativo con este negativo se vuelve positivo, por lo tanto se hace una suma, y entonces me quedaría la parcial de sigma xx con respecto de x, aquí está, por dy de z, es lo que obtengo del primer término, más la parcial de tau yx con respecto de y por dx de z, y luego más la parcial de tau zx con respecto de z por el diferencial
de X de Y. No es cierto, aquí estoy mal. ¿Ya se dieron cuenta en dónde estoy mal? Falta el de X Sí, profe, le faltan los y el de Y. diferenciales. Gracias. Este de X me falta, ¿sí? De X, de Y, de Z. Más la parcial de tau, probablemente varios estuvieron atentos, se dieron cuenta, y algunos otros no. Pero pues es oportuno que nos regresamos. Aquí aparece de Y y aquí aparece de X de Z, por lo tanto va a ser de X, de Y, de Z, para escribirlos en el mismo orden. Y luego más la parcial de tau, ZX con respecto de Z, por el diferencial de X, de Y, de Z. De Z aparece en la parte de adentro. Muy bien, esto fue entonces el diferencial de fuerzas de superficie en X. Entonces podemos decir que de la misma manera puede suceder para la dirección X, para la dirección Y y Z. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. De la misma Sí, manera, para el diferencial de fuerzas de superficie en y el diferencial de fuerzas de superficie en Z. Y entonces vamos a colocarlos. El diferencial de fuerzas de superficie en Y es igual a... algo que me quedé pensando es que probablemente si no me alcanzan a seguir en la escritura, o igual también puede que vayan más adelante, no como ahorita, que lo vayan haciendo de manera correcta, pueden ustedes anotar aquí, bueno, no alcanzo a hacer esto, pero yo sé cómo va a ser la estructura, porque esto es de manera similar, o sea, si voy entendiendo el procedimiento. Ahora, aquí importante será que escriba, que note cómo es la estructura. Sería con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z. Un esfuerzo que va en XX, un esfuerzo, de hecho, todos los segundos subíndices son X, de hecho, aquí está mal. Este es X. Aquí tiene que ser una X. Todos los segundos subíndices son X. Para este caso, todos los segundos subíndices van a ser Y. Y luego, el primer término es primer subíndice X, segundo término, primer subíndice Y, tercer término, primer subíndice es Z. O sea, X, Y y Z. Para mantener esa misma estructura, entonces, cuando los subíndices son iguales, es sigma. Cuando los subíndices son diferentes, es un tau, que es un esfuerzo cortante. Entonces, aquí el primero tendría que ser un XY. Como es diferente, entonces sería tau con respecto de X. La primera derivada es con respecto de X. Para mantener la misma estructura voy a poner allí de X, de Y, de Z, que corresponde al diferencial de volumen. El siguiente sería la parcial de un sigma, y en este caso YY con respecto de Y por dx de Y de Z, más la parcial de un tau, que sería Z, Y con respecto de Z por el diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y luego escribimos el diferencial de fuerzas de superficie en Z es igual a la parcial de tau. El primero tiene que ser X, el segundo es Z, con respecto de X por dx de Y de Z. Más la parcial de tau, ahora sería YZ, con respecto de Y por el diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, más la parcial de sigma ZZ, ZZ con respecto de Z por el diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. En todos los casos tenemos ¿cómo se llama? Una multiplicación por el diferencial de volumen, por lo tanto podríamos entonces sacarlo como factor común. Entonces, finalmente, el diferencial de fuerzas de superficie, el diferencial de fuerzas de superficie, que es un vector, lo puedo escribir como la suma de todos ellos, ¿sí?
recuerden que esto va en I, esto va en J y esto va en K. Entonces voy a ponerlo así para que se vea. El diferencial de fuerzas de superficie como vector, voy a abrir aquí una llave y voy a poner la parcial de sigma XX con respecto de X más la parcial de tau YX con respecto de Y más la parcial de tau ZX con respecto de Z. Todo esto lo vamos a poner en la dirección Y, y luego sería más la parcial de tau XY con respecto de X más la parcial de tau, ¿no es cierto?, de sigma YY con respecto de Y más la parcial de tau, que sería aquí ZY con respecto de Z, cerramos esto y nos quedaría en la dirección J, luego más la parcial de tau XZ con respecto de Z, más la parcial de tau YZ con respecto De de X, ¿no, Y. profe? La primera es con respecto de X, ¿cierto? Muchas gracias. Tenemos que tener aquí esta misma estructura. Muy bien, aquí X y luego más la parcial de sigma ZZ con respecto de Z y esto va en la dirección K y luego cierro esta llave que había puesto inicialmente para poner multiplicando por el diferencial de volumen que es el mismo factor de todos los términos. Entonces las 18 fuerzas que teníamos quedaron reducidas a ¿cuántos términos? 9. 9 términos. Estas son todas las fuerzas de superficie que actúan en un elemento diferencial de volumen. ¿Qué tipo de fuerzas son? Fuerzas de fricción y fuerzas de presión. ¿Cuáles son las de presión? Todas aquellas normales, que es la diagonal principal de esta estructura. Todas las de fricción son aquellas que son tangenciales, fuerzas de corte. Estas son las que hacen que un fluido se mueva. Esto lo explicamos en nuestra primera parte del curso. Aquí, pues pareciera que vamos avanzando, pero el problema es que nosotros queremos desarrollar una expresión para esto de aquí. Para la segunda ley de Newton, aquí. Ya tengo el término de la aceleración, que si les parecía que era algo largo, en realidad no tiene nada que ver con el término de las fuerzas, que son las que se vuelven más complejas, y de hecho, si ahorita pareciera largo, en realidad todavía no es lo suficientemente largo como se va a extender por la necesidad que tenemos de hacer una aproximación de estos, no aproximación, una determinación de los esfuerzos que aparecen en estas fuerzas de superficie. Esto de manera inicial, bueno, cuando avanzamos un poco más adelante, y si es que ya les tocó que se los mencionaran en los cursos de matemáticas, ciertos cantidades matemáticas, nosotros conocemos los escalares y los vectores, pero en realidad no son los únicos. De hecho, en forma general, esos términos son tensores de diferente orden. Un tensor de un escalar, pues contiene solamente un elemento. Un tensor de un vector, o digamos el tensor que corresponde a un vector, tiene 3 elementos. Pero un tensor de siguiente orden correspondería a algo como esto. 9 elementos, que es una forma matricial donde tenemos a la diagonal principal representándonos los esfuerzos, para este caso, de la mecánica del medio continuo de un flujo de un fluido. Pero como ahorita no estamos tan metidos en el tema de los términos matemáticos, pues bueno, nada más era mencionar que esto corresponde a un tensor. Y a partir de aquí es como le empezamos a llamar tensores.
Aunque también los anteriores, como dije, pues son ese nombre. Entonces, esto fue para las fuerzas de superficie. Ahora, sí, para las fuerzas de superficie. Para las fuerzas de cuerpo, tenemos que este diferencial de fuerzas de cuerpo básicamente corresponde a un diferencial de fuerzas de cuerpo en X, diferencial de fuerzas de cuerpo en X, más un diferencial de fuerzas de cuerpo en Y, dirección J, más un diferencial de fuerzas de cuerpo en Z, esto es en la dirección K, y además el concepto de fuerzas de cuerpo que representa, si me ayudan, las fuerzas de cuerpo son ¿qué? El peso. En términos muy coloquiales, se llama peso. En términos técnicos, es la fuerza volumétrica, la fuerza de cuerpo. Y entonces esa la puedo determinar por medio de la masa por la gravedad. Pero la masa la vamos a representar en términos de la densidad y del volumen, que este volumen, pues ya dijimos, corresponde a una cantidad como de X, de Y, de Z. Entonces sería la densidad por el diferencial de por la gravedad en la dirección X, Gx, esto en Y, más la densidad por la gravedad, la aceleración de la gravedad en la dirección Y, y aquí estamos pensando que esto es muy generalizado, más la densidad, pude haber sacado la densidad como factor común, por la gravedad en la dirección Z, esto con vector unitario K, por el diferencial de volumen. Entonces, densidad por diferencial de volumen me da el diferencial de masa, que multiplicado por la gravedad, pues me da la fuerza de cuerpo. Y entonces ya tengo todos mis elementos para trabajar. De aquí, pues ahora necesitamos encontrar una expresión para el esfuerzo que aparece aquí. El esfuerzo sigma XX, tau, los 9 esfuerzos que aparecen, ¿sí? Necesitamos una expresión. Y resulta que cuando vimos el término, la ley de viscosidad de Newton, en realidad apenas si vimos la punta del iceberg de lo que correspondía. Vamos a ver dónde vamos nosotros. Bueno, pues entonces vamos a escribirlo. Voy a escribir esta ecuación diferencial de momento, ¿sí? Voy a hacer lo que está aquí para luego pasar a esto de los fluidos newtonianos, que es lo que estaba justamente a punto de comentar. Entonces, sustituyendo todos los términos, la ecuación de momento queda como sustituyendo los términos y dividiendo por unidad de volumen. Estarán de acuerdo que lo que queremos hacer es esto de aquí. ¿Dónde estoy? Acá. Aquí arriba. Esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Este diferencial de masa lo voy a expresar como ρ por el diferencial de volumen. Y estos términos de aquí, pues es como los hemos encontrado. Entonces, vamos a colocar cada término, esperando que no se me pierdan. La ecuación de momento queda como la ecuación queda como, y vamos a ponerlo así, y espero que no se me pierdan, que la voy a poner en componentes. En componentes del lado izquierdo nos quedaría la parcial, bueno, primero en X, la parcial de sigma XX con respecto de X más la parcial de tau
yx con respecto de y, más la parcial de tau zx con respecto de z, más estas tres corresponden a la fuerza de superficie, más la densidad por la gravedad en x. Y esto va a ser igual a, vamos a poner aquí la densidad, y luego voy a multiplicarlo por la aceleración total en la dirección x, que sería u parcial de u con respecto de x, más v parcial de u con respecto de y, más w parcial de u con respecto de z, más la parcial de u con respecto del tiempo. Esto fue lo correspondiente al término de la componente X. Ahora, aquí también importante, acabo de poner dividiendo por unidad de volumen. Ayer hice remarqué cuando hicimos una división por unidad de volumen de la ecuación de conservación de la masa. Pongan la atención similar a este caso. Y luego vamos a escribir la parcial de sigma, perdón, de tau, tau xy con respecto de x, más la parcial de tau, que sería, no es cierto, no es tau, aquí es sigma y con respecto de y, más la parcial de tau zy con respecto de z, más la densidad por la gravedad en y. Esto es igual a la densidad que multiplica a u parcial de v con respecto de x, más v parcial de v con respecto de y, más w parcial de v con respecto de z, más la parcial de v con respecto del tiempo. Esa es la ecuación de momento en la dirección X. Corresponde exactamente a la ecuación de Newton, de la segunda ley de movimiento. En la dirección Z, para terminar, tau xz con respecto de x, más la parcial de tau yz con respecto de y, más la parcial de sigma zz con respecto de z, más la densidad por la gravedad en z es igual a la masa por la aceleración, pero la masa está dividida por unidad de volumen, de la misma manera que aquí las fuerzas están divididas por unidad de volumen. Nos queda u parcial de w con respecto de x, más v parcial de w con respecto de z, ¿no es cierto?, con respecto de y. Ya quiero terminar, con respecto de y, más w parcial de w con respecto de z, más la parcial de w con respecto del tiempo. Tres términos de aceleración convectiva, uno de aceleración local, y son las tres componentes de la ecuación de momento de un fluido, de una partícula de fluido. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un análisis sobre un elemento diferencial de volumen, donde tenemos la idea de que fluido pues se mueve, tiene posibilidad de movimiento. Yo me concentro en un elemento, en un espacio, un volumen de control, analizo qué fuerzas están actuando sobre de él, tanto en la superficie como dentro del volumen, o lo que es la fuerza como tal, volumétrica del cuerpo. Analizo lo que se me vuelve un poquito más complejo, son las fuerzas que actúan, que están expresadas en términos de una expansión en series de Taylor, previo análisis de la aceleración, de la aceleración total, también era importante ese término, y entonces hasta donde vamos es en este establecimiento de las ecuaciones de movimiento de un flujo de un fluido. Pero aquí, como ven, la cantidad de variables dependientes son muchas. Tengo u, pero también tengo a v y tengo a w, que dependen de 4 variables independientes. O sea, bueno, sí, son respecto de 4 variables, que son x, y, z y t. Pero luego, no solamente, esto estoy analizando únicamente el lado derecho de las ecuaciones. Si me regreso al lado izquierdo, tengo otras 9 variables, lo cual le hace una ecuación titánica, imposible de resolver,
y entonces necesitamos buscar una relación entre los esfuerzos y las velocidades. Y como decía, pues básicamente eso que vimos en un inicio correspondía a la punta del iceberg para la definición de un fluido newtoniano. Nosotros vimos como definición de fluido newtoniano, aquí nos vamos a ir ya a las ecuaciones de Navier-Stokes, es el tau Yx, que fue esto de aquí. Nosotros vimos apenas si esto. Dijimos, tau Yx corresponde a la viscosidad que multiplica la derivada de U, y de hecho ni siquiera fue este término que estoy subrayando, fue este de aquí. Este tau era igual a esta mu, que multiplicaba a U con respecto, no me lo deja subrayar bien, vamos a ver si me permite por pedacitos. Esto que tengo subrayado en amarillo fue lo que vimos como definición de la ley de viscosidad de Newton. Pero en realidad la ley de viscosidad de Newton involucra todos estos términos. Es una ecuación constitutiva, era apenas si la punta del iceberg, ahora estamos en una necesidad de atender a todos los diferentes esfuerzos. Aquella ocasión solamente planteamos el Yx, pero ahora tenemos los 9 esfuerzos que nos aparecieron, 6 cortantes y 3 normales. Cada uno de ellos está expresado en términos de los gradientes de velocidad multiplicados por la viscosidad, incluyendo que las fuerzas normales pues también actúan, básicamente son referidas, bueno, no básicamente, pero una parte amplia referida a la presión. Pero que además dije, bueno, el elemento está siendo como estirado, lo vamos a corregir posteriormente haciendo un cambio de signo aquí. Tal vez estuvieron atentos o no, pero lo dije aquí, esto es como si estuviera estirando, sabemos, incluso mencioné al teorema de Pascal, donde las fuerzas deben de ir hacia adentro, eso se corrige en este análisis una vez que en el teorema, en la ley de viscosidad de Newton tenemos este signo negativo para las presiones. Ahora nuestro trabajo está sustituir todos estos esfuerzos dentro de las ecuaciones para poder desarrollar lo que correspondería a propiamente las ecuaciones de Navier-Stokes. Creí que me iba a dar tiempo el día de hoy, pero la verdad es que es un tema bastante amplio para poder hacer la deducción. Me gusta hacer la deducción porque creo que es mucho más entendible. Cuando tenemos un mar de ecuaciones, derivadas parciales y demás, se vuelve complejo y perdemos de vista lo que era originalmente. Y no dudo que más de alguno nos tendrá que costar, pues ojalá que no más de un curso, pero luego suele requerirse. Bueno, perdón, ya les robé un par de minutos. Si hubiera alguna duda, igual si me la comentan por ahí en el chat y las puedo atender, pero no quisiera robarles más tiempo para su siguiente clase o actividad que tengan. De todas maneras, nos vemos el día lunes. Gracias, profe. Buen fin. Gracias, profe. Estamos viendo. Gracias, profe. Estudien mucho, cuídense mucho, no dejen de leer fluidos.